Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, glorifica tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor. Por favor, enséñanos sobre esta arma que hoy, Señor, se va a compartir. Sobre el arma, la primera, Señor, necesariamente la primera, no puede ser otra, es tu verdad. Dios mío, estaremos atentos y con nuestros sentidos, y Señor, abiertos, Señor, a recibir tu consejo. Haz que tu palabra corra en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Ya hoy comenzamos con la ayuda del Señor a desarrollar estas preciosas armas, esta armadura que nos entrega el Señor y que nos demanda el Señor para nuestras vidas. Hoy estamos en la enseñanza número 8 sobre la armadura de Dios, y lo que hemos visto hasta hoy han sido esos fundamentos que son muy necesarios para poder entender el por qué debemos armarnos, el por qué debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, le pedimos que nos dé entendimiento sobre esta primera arma, que es la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muy importante. Un soldado que milite en el ejército, es necesario que tenga su equipo siempre en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. Porque el soldado, sobre todo el soldado de Cristo, nos dice el Señor a través de su palabra que estamos en una guerra que nosotros no hemos casado. Es una guerra en contra de Dios, en contra de la verdad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de los propósitos de Dios y en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Y si usted y yo tenemos que ver con Dios, pues entonces esa guerra nos toca a nosotros. Y el Señor nos dice que estamos en una lucha diaria y que tenemos un enemigo muy inteligente. Un enemigo que, aunque fue derrotado, aunque fue expuesto públicamente, avergonzado, y que el Señor nos ha dado poder sobre todas sus acechanzas, sin embargo, Él sigue obrando a través de una arma muy poderosa que ya hemos visto y que
desafortunadamente está en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros, que es nuestro pecado, nuestra concupiscencia, los deseos de la carne que están ahí batallando, y que por eso es que el Señor nos da una nueva vida, un nuevo ser, para que podamos mantener a ese viejo ser controlado. No eliminado, porque es imposible. A veces se levanta, a veces se nos quiere levantar a usted y a mí. Entonces para eso está el poder de Dios, para mantenerlo ahí al hilo, al hilo. Entonces, en esta guerra es imposible, hermanos, ganarle a un enemigo, digámoslo, poderoso, en el sentido de que el poder depende de usted y de mí. El poder del enemigo, el poder de las tinieblas, depende del lugar que usted y yo le demos. Entonces es un enemigo que es muy tramposo, nos engaña como quiere, nos engaña cuando quiere que le demos lugar. Muy difícil combatir o luchar en esta lucha diaria sin las armas adecuadas. Dios nos da unas armas adecuadas y nos dice que nos las vistamos, que nos las pongamos. Entonces, qué importante. Por ejemplo, viendo Estados Unidos, que siempre está en guerra, siempre está en guerra, y cuando hay paz, caza la guerra, busca la forma. Estados Unidos, si va a pelear contra Nicaragua, usa unas armas, usa cierto ejército. Si va a pelear contra un país más fuertecito, usa otro armamento. Pero si va a pelear contra Rusia, tiene que usar todo su armamento. El enemigo que nosotros tenemos es más poderoso que cualquier país en la tierra, porque las armas son físicas. Las armas que el enemigo usa son espirituales, y las armas que nosotros tenemos que usar deben ser espirituales. Y para poder usar armas espirituales, usted y yo necesitamos estar en comunión con Dios, o si no, las armas no funcionan. No salen las balas aunque haya una escopeta muy grande. Entonces necesitamos, para poder vestirnos de la armadura, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos estar sujetos a Dios y a su palabra. Entonces, muy importante que según el enemigo se sacan las armas, pero este enemigo, el Señor nos recomienda y nos da un mandamiento, más bien nos demanda que usemos todas las armas de Dios, toda la armadura, ojo, de Dios. No toda la religión que hemos aprendido a través de los años. No el legalismo y todas las cosas que nos han enseñado. No, tiene que ser el armamento de Dios. Entonces, muy importante. Y cuando vemos que dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad, esto tiene que ver con cuando Pablo estuvo preso y él vio, y de ahí el Espíritu Santo lo guió a desarrollar esta palabra que quedó escrita y que es para todos los tiempos y para todas las edades, sobre la armadura. Entonces él vio al soldado armado, y de ahí el Espíritu Santo lo guió a usar cada uno de los utensilios que tenía puesto el soldado romano. Entonces, al ceñir nuestros lomos con la verdad, el soldado romano tenía una túnica gruesa por dentro, que era la que tenía que ceñir con un cinturón para que no quedara volando o se pudiera caer con ella, y en ella y en ese cinturón poder colocar su espada, su arma. Entonces, ceñir todo, porque la defensa de él y el ataque dependía de la espada, y la espada estaba ceñida, y entonces todo estaba ceñido ahí. El Señor nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Eso significa que ciñamos nuestros pensamientos, o sea, todos nuestros pensamientos deben estar sujetos, pesados y examinados por la verdad. Eso significa.
Muy importante. El no tener toda la armadura automáticamente es abrirle un lugar al enemigo. Y el enemigo, a través de ese lugar, él entra y se entrona. Por eso es que el Señor nos dice que no demos lugar, porque el lugar no es simplemente un problema que tenemos. Bueno, se me presentó, le di un lugar. No, el enemigo entra. Y entra con nuestra autoridad a entronarse. El problema es que no puede haber dos reyes. O es el Señor, o somos nosotros mismos en nuestro carácter, dándole lugar al enemigo. Y es importante que sigamos entendiendo que cada cristiano estamos enlistados soberanamente en el ejército de Dios, así lo creamos o no lo creamos. Porque la mayoría de la iglesia anda desnuda. La mayoría de la iglesia, si lo miro en mi vida anterior, yo me congregaba para callar mi conciencia, porque realmente no había un compromiso con Dios, no había temor de Dios, no había temor a la palabra de Dios, no había respeto por las cosas de Dios. Entonces simplemente usaba lo mismo que en la religión donde nacimos, para callar la conciencia. Viene uno, se congrega y sale, pero no hay cambio, no hay transformación, no obedecemos la palabra. El Señor nos ordena que nos vistamos toda la armadura, que es vestirnos de Cristo, y eso, nada, entra por un oído y sale por el otro. Pero la Biblia asegura categóricamente que el creyente está enlistado en el ejército de Dios y debe ponerse toda la armadura. Entonces, ¿por qué? Porque miremos la iglesia, ¿cuántos creyentes, comenzando por los púlpitos, hermano, han sido o están siendo o hemos sido sacudidos como quiere por el enemigo, hermano? Al punto que nos da por un lado y le ponemos para que nos dé por el otro. O sea, eso se ve en la familia cristiana a granel. Ese es el común denominador, como el enemigo mantiene al creyente en derrota, a pesar de las promesas, a pesar de la obra terminada de Cristo, a pesar de que Él nos asegura un triunfo total y absoluto. El enemigo pareciese que estuviese ganando la batalla en gran parte de la iglesia. Y la Biblia nos dice que para estar firmes contra las acechanzas, que ya nosotros vimos qué significan las acechanzas. Ya nosotros podemos entender por qué el enemigo tiene tantos nombres en la Biblia, se le llama de tanta forma, porque cada una expresa una forma de operar de él. O sea, Dios nos lo muestra para que lo conozcamos. Y para estar firmes contra sus acechanzas, contra sus trampas, contra sus disfraces, que él se disfraza hasta como ángel de luz. Eso está lleno los púlpitos de ángeles de luz adorados por el hombre. Nuestra máxima, hoy que le pido al Señor que lo ayude a usted y a mí a entender que la máxima adoración nuestra debe estar hacia la palabra de Dios y nada más. Y la palabra es Cristo, para que no se nos olvide. Entonces, adorar la palabra es adorar a Cristo. El que me ama, mi palabra obedecerá. Es la palabra. Entonces, nosotros podemos decirle a Cristo que te beso los pies y que te beso otro. La única forma de besarle los pies a Cristo es someternos a la palabra. No hay otra. No hay otra. Entonces, todo es la palabra, hermanos. Por eso uno tiene que estar sujeto a la palabra, que es Cristo, no a las filosofías de los hombres. Entonces, para estar firmes necesitamos vestirnos. Lo dice el verso 11, lo dice el verso 13, con toda la armadura de Dios. O si no, no vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Él va a estar constantemente y en cualquier momento nos enciende. Entonces, es importante, hermanos, que notemos que para esta lucha diaria y constante, minuto a minuto, porque mire que un minuto estamos bien y al otro minuto podemos caer. Una lucha constante. Es importante que notemos que Dios es un Dios de orden y Él no puso la primera arma,
que es la verdad de primera, porque así lo escribió Pablo. No. Usted va a entender hoy por qué sin esta arma es imposible la salvación, es imposible la santificación, es imposible limpiarnos, es imposible cualquier cosa para con Dios, es imposible, tiene que estar primera. Entonces, si esta arma que es la verdad no está de primera, ya estamos listos, tostados, ante un enemigo tan tramposo. Esta primera arma es la verdad. Entonces, estad, verso 14, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, importante, aquí no dice que nos ciñamos nuestros lomos primero con la fe. Con la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los demonios creen, ellos tienen fe, inclusive tiemblan. Pero la iglesia que debemos tener fe, no temblamos. Lo primero es la verdad, es el fundamento de todo, la verdad. Ni tampoco dice que lo primero es la oración o las alabanzas u otras cosas que son necesarias, sino primero la verdad. Lo primero. Porque la verdad es nuestra mejor defensa contra las maquinaciones, contra las atracciones del mundo y del enemigo, contra las sutilezas del enemigo y contra las mentiras del enemigo. ¿Cómo cayó Adán y Eva? Con las mentiras del enemigo. ¿Qué fue lo que el enemigo le pintó al Señor para vencerlo? Hermanos, si el enemigo logra vencer al Señor en una sola cosa, de los 40 días de tentación, con una sola tenía para que usted y yo no estuviéramos aquí. Entonces, la verdad es la mejor defensa contra las mentiras, contra la filosofía de los pastores, contra las mentiras del brazo de carne, usados por el enemigo para torcer la verdad de Dios. La verdad anula, aniquila todo esfuerzo de Satanás encaminado a fomentar la desconfianza contra Dios. La verdad. Por eso hay que conocer la verdad. Hay que conocerla. Muy importante. Sin la verdad, ¿qué hay? Confusión. Por eso es que el Señor nos demanda por allá en Timoteo de que el siervo de Dios debe ser enteramente preparado y aprobado conforme a las Escrituras. Y el fundamento dice que el hombre sabio es aquel que cava y ahonda, o sea, no se queda con leer la palabra, no, medita en ella, la estudia, hace sus anotaciones, investiga, ora, está en la presencia del Señor y apenas sigue cavando y apenas encuentra la roca que es Cristo, pone su fundamento, no sigue para abajo, porque muchos siguen para abajo y ya saben más que Dios. Por eso de ahí es donde han salido todas estas cantidades de sectas, más de 3,000 sectas, hermano. Entonces, el fundamento tiene que ser en la roca que es Cristo. Entonces, sin la verdad de Cristo se levanta la confusión, la falsedad doctrinal. ¿Qué pasa si usted y yo no conocemos la verdad? Eso estorba el servicio a Dios. Vamos a servir al Señor en nuestra carne por no tener conocimiento de la verdad. Muy importante. Cuando la verdad no ha hecho nido y ha sido plantada verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra vida, hermanos, entonces vamos a tener la verdad de Dios como una de las verdades. Por ahí el jefe de la iglesia tradicional dice que no existen absolutos en el mundo, que no hay nada absoluto.
que no hay verdad absoluta. Dice Pacho que no hay verdad absoluta. ¿Cómo le parece? ¿Qué significa eso? Que Dios no es todopoderoso, que Dios no es omnipresente, omnisciente ni omnipotente. Que la verdad, además de la verdad de Dios, hay otras verdades. Contrario a lo que dice el Señor. Entonces, ¿eso por qué? Por vivir en la mentira. Por vivir en la mentira. Muchos dicen, ayer nada menos me hablaba un señor, me decía que lo tenían, yo ya le había hablado de la palabra, ya le habíamos hablado de la palabra y lo tenían confundido. Dice que fue a hacer un arreglo a una casa donde un señor, que es un decano no sé de qué universidad, y le dijo, hombre, Dios no existe, que cuál Dios ni cuál nada. Y dice, y ayer me decía, estoy totalmente confundido. Hermanos, por no conocer la verdad. Hay que acercarse a la verdad, hermano, hay que recibir la verdad y hay que sujetarse a la verdad. Entonces, qué tremendo, hermano, no tratarle de explicar a una persona en donde no, por mucho que uno le explique, que usted y yo le expliquemos, mientras esa persona no se acerque a la verdad, no podrá ser transformado por la verdad. Entonces, el vivir sin la verdad de Dios, o sea, ojo, ¿qué es la verdad de Dios? La Biblia dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Génesis hasta Apocalipsis. Esa suma, igual, verdad. Ahí está claramente. Además de otros versículos, también en otros salmos, dice lo mismo. Entonces, vivir sin la verdad, sin el conocimiento de Dios, sin unirnos a Cristo, sin una religión, sea cual sea. Aquí mismo hay gente, y en muchas iglesias que se llaman cristianas evangélicas. ¿Por qué cristiana? Porque Cristo vino a dar su vida por nosotros, a salvarnos. ¿Y por qué evangélica? Porque la Biblia es el evangelio de Dios, eso es todo. Pero anteriormente, cuando estábamos en la religión muerta, usted y yo fornicábamos, mentíamos, robábamos, íbamos todos, nos íbamos hasta allá, nos persinamos y sigamos haciendo lo malo. Pero aquí ya no es un hombre diciéndonos, sino la Biblia, comiendo Biblia, hermano, alimentándonos con la palabra de Dios. Y la palabra, como es espíritu y es vida, es viva y es eficaz, transforma nuestra vida, hermano. Nos transforma la palabra. No ninguna religión transforma a nadie, ninguna. Cero. Es la palabra. Entonces, vivir sin la verdad nos lleva a la hipocresía y a la mundanalidad. Eso es lo que hacen la mayoría de los cristianos. Por eso es que el Señor dice, muchos son los llamados, poco los escogidos. Porque no hay obediencia a la verdad. Sin la verdad no hay poder. No hay poder. La gente cree que poder es orar por una persona y que la persona se sane. ¿Qué poder es ese? Vaya, pregúntele a la esposa de ese que está sanando a alguien, a ver qué tan feliz se siente con ese pedazo de carne. Vaya, para que vea que la mayoría, hermano, no están honrando a Dios en sus hogares. No hay amor en el hogar, no hay bendición. ¿Por qué? Porque es un pedazo de carne que se cree Dios, pero que no está sujeto y humillado ante la verdad de Dios. Entonces no hay poder. El verdadero poder es poder estar sujeto a la palabra. En amor, humillarse cuando nos tengamos que humillar, pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, hermano, edificar, bendecir, dar. Eso es poder de Dios. Lo demás, eso es para que la gente alabe ese pedazo de carne que porque sanó. El único que sana es Cristo. Y a veces, claro, el enemigo también hace sus milagros, usando al pedazo de carne cualquiera que sea. Entonces, sin la verdad no hay presencia de Dios. ¿Qué presencia de Dios puede haber sin la verdad, hermanos? ¿Qué presencia? ¿A qué nos lleva la presencia de Dios, hermano? Cuando hay presencia de Dios, ¿usted cree que si usted está bajo la unción, en la presencia de Dios, esa presencia que es Cristo mismo, que es el rostro de Dios que se usa muchas veces en el Primer Testamento, cuando se oraba de que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros, es que la presencia de Dios esté con nosotros? Esa presencia es Cristo, y esa presencia de Cristo está únicamente en su palabra. Muéstreme otra forma en que esté la presencia de Cristo sin la palabra. No existe. No existe.
Es que nos han enseñado tan mal la palabra y nos acostumbramos a eso que nos casamos con eso. No hay presencia de Dios sin la palabra. Y no hay poder sin obediencia a la palabra. Mucha gente anhela la presencia. Ojo, aunque no militen, aunque no anden, aunque no vivan la verdad. ¿Cuántos vienen de la casa? Dice que a encontrar la presencia, a tener un encuentro con la presencia de Dios, hermano. Eso no es, eso no es así, hermano. Acordémonos que le dijo el Señor, que le dijo Moisés al Señor en Éxodo 33. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. La presencia está en la persona. En aquel día conoceréis que yo, Cristo, estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de la persona. Entonces usted no viene aquí a tener un encuentro con la presencia. El encuentro usted lo tiene en su casa con la presencia, en el baño, en el trabajo, en el metro, donde vaya, con la presencia de Dios, porque la presencia está en usted, ¿ok? Ojo con ese cuento que nos han enseñado de venir aquí para que un pedazo de carne diga, ya está cayendo y el tonto se cae. Eso no es bíblico. Porque el que se cae se levanta peor. El fornicario sigue fornicando. Cuando la presencia de Dios ministra a una persona, esa persona es transformada por el poder de Dios. Eso lo vemos en la Biblia, hermano. Es la presencia, pero eso a través de la verdad, la palabra. Muy importante que entendamos la verdad de Dios, hermano. La verdad de Dios. Por eso es que aquí seguimos compartiendo la verdad de Dios. Estamos casados con la verdad de Dios. No nos interesa. Por mí que esto no esté lleno de mucha gente, pues Dios sabrá que los lleve a un lugar donde les enseñen la verdad también de Dios. Pero yo no estoy buscando gente. Yo estoy buscando simplemente que usted y yo recibamos en este humilde lugar la palabra como está escrita y ya. Y que el Señor haga con usted y conmigo lo que Él debía hacer a través de su preciosa, eterna y poderosa palabra. Tiene que ser así. Muchos anhelan la presencia, hermano, aunque no vivan la verdad. Vayamos a Juan 18:37, la parte C. Mire lo que dice. Juan 18:37, la parte C. Todo aquel que es de la verdad, o sea, es hijo de Dios. El que es de la verdad es hijo de Dios. Porque dice es de la verdad, pertenece a la verdad y la verdad es Cristo. Oye mi voz. Cuando dice oye mi voz, no está diciendo que la está escuchando con los oídos, no, está sujeto a la voz de Cristo. Sigue la voz de Cristo, lo sigue a Él. Lo dice en Juan capítulo 10, leámoslo, verso 37. Entonces cuando dice que oye mi voz, no es que vino aquí a escuchar la palabra y salió y se fue, no. Es uno que es hijo, es de la verdad, pertenece a la verdad, es hijo de la verdad, es hijo de Dios, es nacido de nuevo. Muy importante. Mire lo que dice respecto a eso, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice? Y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Me siguen. Están con Él. Son uno con Él. Hermanos, me siguen. Son de Él, porque son de la verdad. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos este principio de esta arma que es la verdad. Y lo triste es que muchos en la iglesia solo oyen la voz del pastor. Solo. Bueno, por eso hay mucha gente que cuando tal domingo no va a predicar el pastor, no vienen. Hermano, ¿y acaso quién me viene a escuchar a mí, hermano? El que me venga a escuchar a mí está grave. ¿Qué le voy a decir yo? Yo aquí vengo a exponer la palabra de Dios igual que otro siervo. ¿Ya? Entonces nosotros sujetos a la palabra, seguimos a Cristo.
Muchos oyen la voz solamente del pastor, por eso, hermano, no siguen al pastor, no siguen la verdad. Por eso usted ve, usted de un momento a otro una persona normal, no ha conocido a Cristo, de un momento a otro se convierte al Señor, y de un momento a otro usted está doctrinado según donde fue. Si es una iglesia legalista, ya usted comienza a decirle que está en pecado y que se condena por todo tipo de cosas. Lo maldicen, o sea, dicen que ellos son mejores que usted, hermano. Entonces, dependiendo de donde usted caiga, va a salir doctrinado. Mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo. O sea, oyen la palabra, lo oyen a Él y me siguen, están con Él, son uno con Él. Muy importante, hermano, para poder entender la verdad. Porque la iglesia está llena de seguidores de hombres, hermano. Yo me acuerdo, por ahí estábamos en una iglesia en Miami y yo le escribí a algún hermano por ahí sobre la iglesia y le mostraba cosas, hermano, y se vuelven enemigos de uno por mostrar la verdad, porque están casados no con Cristo, no con la verdad, sino con ese pedazo de carne que está predicando. Y dígame que yo no soy un pedazo de carne que estoy predicando. Estoy aquí aliviado por la misericordia de Dios, pero mañana puede decir, le dio cáncer y está podrido, ¿o no? El único que no es pedazo es Cristo. De resto, somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, no más. No es la verdad, es la verdad. La verdad, gloria a Dios. La iglesia está llena de seguidores de hombres, hermano, y Cristo dice que el que oye su voz es de la verdad. Así que por mucho que nos caigamos, hermano, porque hay gente que le gusta eso. Mire, hay gente que ha estado acá donde está la verdad, hermano, donde se comparte la verdad, donde se enseña abundantemente palabra. Hermano, y no, que porque es que aquí no lo ministran, que porque aquí no se cae, que porque aquí, hermano. Así que por mucho que usted se caiga, o lo empujen, porque eso mucha parte de usted no se cae, lo empujan. Porque quieren la gloria de los hombres. Y el Señor Jesucristo dijo, yo no recibo gloria de hombres, sino del Padre. Entonces, por mucho que se caiga, por mucho que lo empujen, hermano, si no obedezco la verdad, no soy oveja de Cristo. Así es. Así de sencillo. Es por obediencia a la verdad. Cuando la verdad de Dios ministra a una persona, la persona es transformada. No es caída, es transformada. ¿Y por qué es que muchos lloran? Usted los ve y chapalean y se caen y tiemblan y dan vueltas y todo, hermano, y usted ve al otro día y la semana y el año siguen iguales. No, pues que los ministró la presencia de Dios. No era la oración sacerdotal, que el rostro de Dios resplandezca en nosotros. O sea, el rostro de Dios, según 2 Corintios, es Cristo. Y el rostro de Cristo es la palabra. El evangelio de la gloria de Cristo, ese es su rostro. La palabra, ahí lo podemos ver a Él. ¿Cómo? Mírenlo en la palabra. Bueno, siguen iguales. ¿Y por qué? Porque no hay verdad. Entonces, mientras la verdad no esté en nosotros, no hay transformación. No hay nuevo nacimiento. Si la verdad no es implantada en nuestra vida, no hay. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, todo aquel que es del Padre, oye mi voz. Y tiene acceso constante a la presencia de Dios. Entonces nosotros no venimos acá a que se manifieste la presencia y a que vengan y digan, ya cayó, ahí está. Porque eso anima y se comienzan a abortar los sentimientos y las emociones humanas que tienen poder. Tienen poder, hermano. La presencia de Dios está en cada cristiano que es de la verdad. Así de sencillo. Ahí está constante la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque el creyente que es nacido de Dios vive sujeto y sumiso a la verdad, a Cristo, a su palabra. Entonces, qué importante entender esto, hermanos. La presencia de Dios no produce emociones. Su presencia debe producir en nosotros adoración, humillación, reconocer nuestras faltas, sumisión y sujeción a su verdad. Eso produce. No que nos caigamos y empecemos por ahí, hermano. Eso es ignorancia. Ojo, si usted va y estudia,
se mete en internet, que hoy en día es gratis en muchas partes, se da cuenta de que esas caíditas no existieron nunca, jamás, hasta que comenzó el movimiento pentecostal. Y cuando comenzó el movimiento pentecostal, Cristo dejó de tener el poder y la palabra y comenzó a tenerlo, el pedazo de carne, con el movimiento pentecostal. Y no todos nosotros somos pentecostales, pero yo ya no creo en eso. Yo solo creo en la palabra, en el poder de su palabra, porque lo vivo cada día. Porque el Señor dice que su palabra es viva y es eficaz, es espíritu y es vida. Y es para el que quiera. Y Dios nos empodera a todos. Así de sencillo. No soy mejor que nadie. Necesito la misma cantidad de misericordia que usted todos los días y que cualquiera. Pero Dios nos empodera. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, me obedecen, me agradan. Lo que nos cambia en la Biblia, usted ve lo que nos cambia en la Biblia, todo nos lo muestra el Señor en cientos de versículos, lo que nos vivifica, lo que nos transforma, lo que nos limpia, lo que nos santifica, lo que nos salva es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Salmo 119, 160, es verdad. Son muchos los pasajes igualitos. Dios lo dice de diferentes maneras. Lo mismo, la suma de la palabra de Dios es verdad. Y también lo dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, es Dios. Y el verbo se hizo carne, la palabra, Cristo. Él es la palabra, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Muy importante. Si la verdad no viene a ser morada en nuestra vida, seguiremos en la mentira, hermano. Por eso no hay transformación. Por eso no hay vida del Espíritu. Por eso no hay obediencia a la palabra. ¿No? Por eso no hay amor. Por eso no hay restauración, hermano. ¿Por qué? Porque no entendemos la verdad. Que el Señor nos ayude a entender la verdad y que agarremos esa verdad. Y que la implante, así como Él implanta el temor en nuestro corazón, que el Señor implante esa verdad. Qué lindo, yo escuchaba a un predicador precioso, orando, decía: Padre, estos jóvenes no te aman, y a lo mejor no te van a amar nunca. A lo mejor nunca se van a esforzar a estar en ti. Tú, Señor, haz algo. Muévelos. Glorifícate en ellos. Hermano, qué verdad más grande. Así hay que orar por nuestros hijos. No quieren. Señor, haz algo. Produce algo. Produce algo, Señor. Porque ellos no quieren ni van a querer. Produce algo, Señor, para que ellos quieran. Porque Dios tiene todo el poder, hermano. Para que el Señor haga algo, así como el Señor implanta su temor en nuestro corazón. Implántales temor, Señor. Implántales. No, Señor, bendice a mi hijo con esto. No, Señor, haz algo. Haz algo. Y Dios, hermano, cuando lo pedimos en fe, hermano, en su momento Dios obrará. Entonces, qué importante que si la verdad en mayúscula no viene a ser morada en nuestra vida, hermano, vamos a seguir en la mentira. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de esta armadura, hermanos? Porque Pablo simplemente cogió un soldado y pintó un cuadro del soldado y quedó escrito en Efesios 6, del 10 en adelante. Ahí quedó. Entonces, pero ¿cuál es el significado espiritual? Él lo usó para explicarnos la armadura del creyente, para poder estar firmes contra las acechanzas, las trampas, las estratagemas, las estrategias, las mentiras del diablo. La armadura del creyente. Y para poder, hermano, nosotros pelear esta batalla necesitamos, primero que todo, nada nos ganamos con sabernos la Biblia de memoria. Primero
tiene que ser extraer de esa Biblia de Génesis, Apocalipsis, extraer, que el Espíritu Santo nos ayude a extraer la verdad y que la verdad se implante en nuestras vidas. Tiene que ser así. Entender la verdad, para sujetarnos a la verdad, para amar la verdad, para seguir la verdad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos años sin oír la voz de Dios, sin seguir a Dios? O sea, oír quiere decir no que lo escuche, hermano, audiblemente. Eso está bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, gloria a Dios. Pero no se refiere a eso. Se refiere a agradarlo, a vivir para Él, a obedecerlo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, los problemas, las situaciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y asimismo se entregó por mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Entonces, esa es la verdad que debe ser implantada y que haga rema y que brote por nuestros poros siempre, hermano. Y cuando venga la batalla, cuando venga el momento de la confrontación, ahí mismo eso brote y de inmediato uno sujetarse a la verdad. Entonces, para entender esto necesitamos primero que todo el cinturón de la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad. Ya vemos, ceñir significa someter todos nuestros pensamientos, razonamientos, todas nuestras verdades, todas nuestras conclusiones a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es absoluta. Absoluta. La verdad de Dios es absoluta. La verdad no viene del mundo, la verdad viene de Dios. Dios es el autor de la verdad. Muy importante. Mire lo que dice lo que acabamos de ver, mire lo que dice 2 de Corintios 10:5. Muy importante que entendamos esto. Porque el Señor nos explica sobre la guerra. Porque aunque andamos en la carne, no militamos, no guerreamos según la carne. O sea, uno no va a pelear con la esposa que está levantada o el esposo, no. Uno no pelea así, es espiritual. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia, como hijos del reino de Dios, del ejército de Dios, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra la verdad de Dios. El conocimiento de Dios es la verdad de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, mis filosofías, mis creencias, mi fe, mis argumentos, todo, llevando cautivo a la obediencia, a la verdad, a Cristo. Ahí está. Si no hacemos eso, bueno, vamos a seguir siendo engañados. No va a haber triunfo en el hogar, hermano. No, o sea, vamos a ver, el enemigo va a seguir haciendo y deshaciendo a través de nuestra propia concupiscencia. Ojo, que el enemigo ya no tiene ningún poder. Si usted y yo no le damos poder, él no tiene poder. La Biblia lo asegura categórica y definitiva y totalmente. Eso es muy importante. Todas nuestras creencias, toda nuestra fe y convicciones, porque a veces la fe está torcida. Vaya a ver a la gente, va a ver qué dicen los testigos de Jehová. Que Cristo no es Dios. Que Cristo es un pedazo de carne como cualquier otro. ¿Cómo le parece, hermano? Pues mire las convicciones, esas convicciones hay que llevarlas sujetas a la verdad. A Cristo. Todas nuestras convicciones deben estar de acuerdo, en unidad con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Muy importante. Significa que para luchar esta guerra no podemos, hermano, tener pensamientos ambiguos acerca de Dios, dudando del poder de Dios, dudando de si Dios es verdad, dudando de la palabra. Ya de entrada la guerra está perdida. Por eso acabamos de leer en 2 de Corintios la parte que habla de 10:5, derribando argumentos
¿De quién? Los argumentos míos, de nosotros, del creyente. Y toda altivez, o sea, todo lo que yo proponga contra la palabra de Dios, Dios lo llama altivo contra el Dios de verdad, el Dios absoluto, el Dios todopoderoso, el Creador. Y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, a la verdad. Entonces, muy importante, hermanos. Significa que no podemos mezclar los pensamientos del mundo con la verdad de Dios, hermano. Mire cómo está en la iglesia hoy en día, hermano. Mire, hombres que empezaron bien, como les decía Pablo por allá, unos que los estaban judaizando, o sea, que volvieran a la ley, que dejaran a Cristo y volvieran a la ley. ¿Quién nos maravilló? O sea, ¿quién nos ¿qué pasó? Que andaban corriendo bien, estaban caminando bien, oyendo la voz de Cristo, siguiendo a Cristo, y de un momento a otro ya cuestionando a Cristo. No podemos mezclar los pensamientos del mundo, hermano, con la verdad de Dios. La verdad de Dios es absoluta. Los pensamientos del hombre son pensamientos que van y vienen y mueren. La verdad, hermano, ¿cuántas verdades hemos escuchado usted y yo que ya no son verdad? Le dan una medicina y a los 2 años dice que esa medicina produce cáncer, produce otro tipo de cáncer. Le dan para un cáncer y produce otro. O sea, era una mentira. Así es todo lo del hombre. Lo único que es absoluto y verdadero es la verdad de Dios. Muy importante. Ceñir nuestros lomos con la verdad. No podemos, hermano, afrontar esta lucha diaria cuando nuestra mente está llena de razonamientos, hermano. Razonamiento, cuestionando la palabra, cuestionando a Dios. Un creyente que sigue con su mente conformada al mundo, que no ha sido renovado, ¿cómo va a estar firme, hermanos, contra las acechanzas del enemigo? Por eso usted ve los hogares cristianos, hermano. Por ahí sacaban un documento sobre investigando gente sincera de los problemas de los hogares, hermano. Casi toda la iglesia. Tremendos problemas, no en la calle, en los hogares. ¿Por qué? Que es que el enemigo es sutil, usa a la esposa, usa al esposo, usa al papá, usa a los hijos, usa a la mamá, el que quiera para destabilizarnos, hermano. Pero no debe estar parado firme en la verdad. Alguien tiene que creerle al Señor. Entonces, así, hermano, ¿cómo vamos a poder pelear esta batalla con un corazón dividido? Entonces, según Pablo, según nos dice aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, lo único que nos guiará a una victoria segura es tener ceñido el cinturón de la verdad. No hay otra forma, hermanos. Primero la verdad que todo. Y muy importante, hermanos, no confundamos la verdad bíblica o lo que es la verdad, porque Dios es la verdad. El Padre es la verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Cristo es el camino, la verdad. No confundamos la verdad con usted no decir mentiras. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con sinceridad o con franqueza. Es la verdad divina la que transforma y lleva todo eso a que usted sea franco, a que usted sea sincero, a que usted no sea mentiroso y yo no seamos mentirosos. Pero se refiere a la verdad absoluta, a Dios que es verdad, Padre de verdad. Muy importante. La verdad bíblica. Mire, Pablo ya había hablado de esta verdad. Mire lo que dice ahí en el capítulo 4. Ahí habla de la verdad que está en Jesús. Mire, 4:21, Efesios 4:21. Yo conozco mucha gente que le choca la mentira. O personas que les choca la mentira, hermano. No les digo la mentira porque hasta ahí son amigos. Pero no se refiere a eso. Le choca la mentira, pero es fornicario. Y ya al ser fornicario es un mentiroso. Porque no le va a decir a la novia o a la esposa que se acostó con otra. Pero le choca la mentira. Y etcétera, etcétera, etcétera. No se refiere a eso. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído a Cristo
y habéis sido por Cristo enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en Cristo. Él es la verdad. También la Biblia habla del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. En el verso 24, mire lo que dice. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que la verdad es la que nos justifica. Porque la verdad es Cristo en su obra redentora. La verdad es la que salva. Y la verdad es Cristo, Él es el que salva. La verdad es Cristo, es uno solo, no son dos. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que para nacer de nuevo debemos ser justificados, santificados en la verdad, en Dios. Muy importante. Cada que Pablo menciona la verdad se está refiriendo a la verdad absoluta y eterna que es Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Y esto es muy importante, este versículo, para los creyentes que compartimos la palabra. Procura con diligencia. Ojo, diligencia. La diligencia conlleva muchas cosas preciosas. Presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Muy importante. Aprobado habla de ser justificado, de estar siendo santificado, de ser lavado por la palabra y de que tengamos nuestra vida en el Señor. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Ojo, no dice que como rey, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es muy importante. Usa bien significa acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Significa acomodar la ley en un lado y la gracia en otro lado. Hermano, significa llamar a lo que es pecado, pecado. Tiene cantidad de cosas que cubren esto. Que usa bien la palabra de verdad, o sea que usa la palabra siempre en contexto bíblico, bajo el contexto bíblico. Contexto que usa bien la palabra de verdad. Hay que ir a los contextos. Cuando nosotros venimos estudiando y vamos al contexto, es totalmente diferente a lo que nos han enseñado siempre. Total, absoluto. Así que la verdad se refiere a la suma de toda la palabra de Dios o a la Biblia. Entonces, todos nuestros pensamientos, convicciones, creencias, argumentos deben estar ceñidos, sujetos a la verdad. O si no, ya, si no estamos en la verdad, ya ni se ponga el resto de armamento del Señor porque ya está perdido. Ni nos lo pongamos. En la verdad está todo, y de esa depende todo lo demás, todo. Porque no hay fe si no estamos en la verdad. No hay justicia si no estamos en la verdad. No vamos a poder usar la espada con poder si no estamos en la verdad, si no entendemos la verdad, si la verdad no hace rema y se implanta en nuestra vida. De ahí depende todo. ¿A qué se refiere el Señor en la verdad? Y esto incluye todas las doctrinas bíblicas, el ser de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Ahí está la verdad, el plan de redención de Dios. Dice, no, que el Cristo vino y que el plan de redención de Dios.
La verdad sobre el Espíritu Santo, su obra y su persona, ahí está incluido en esa verdad. La verdad sobre el enemigo es una verdad bíblica. La verdad sobre los ángeles de Dios y sobre los ángeles caídos, hermano. La verdad sobre la caída del hombre, sobre el pecado y sobre la muerte eterna y la destrucción. Ceñidos los lomos con la verdad significa creer también en la propiciación de Cristo, en la reconciliación, la justificación, la regeneración, la renovación, la santificación, la glorificación y la vida eterna. Todo eso esa es la verdad. Los pactos, la ley, la gracia, el infierno, el cielo. Verdades fundamentales y básicas que es necesario entenderlas, hermano, que hagan rema para poder, hermano, vivir en la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz, está sujeto a Cristo. Deben ser ceñidas, hermanos, ceñidas como una verdad absoluta de Dios. Muy importante. Y la verdad con la que nos tenemos que ceñir es absolutamente consistente con el carácter de Dios. O sea, la verdad es Dios mismo. Con el ser de Dios, con la palabra de Dios. En Juan 18:38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad es Dios, la verdad es el Espíritu, la verdad es Cristo. La verdad viene de Dios, se origina de Dios, es divina. Dios es la fuente de toda verdad. Muy importante. La verdad no se establece por lo que enseñan los institutos cristianos o evangélicos o de la Biblia. No, la verdad no se establece. La verdad está establecida en la palabra. La verdad es Dios. Muchos predicadores cuestionan las verdades de Dios y establecen las suyas propias. La verdad es absoluta. Y todo lo que no provenga de la verdad, hermano, es otra cosa. La verdad es inmutable, no cambia. Siempre es la misma, siempre será la misma. La verdad de Dios es la misma hace 2000 años que hoy. Y la será siempre, es eterna, es absoluta. No, por los siglos. Trasciende los tiempos, trasciende las edades. Por eso dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad lo que está escrito. Y para terminar, mire lo que dice el Salmo 138, 2. Leámoslo. Yo les voy a leer la parte B. Alaba al Señor por su justicia. Pero en la parte B dice, has engrandecido tu nombre y tu verdad, tu palabra, sobre todas las cosas. Lo más grande que existe en el universo visible e invisible para Dios, según Dios, es su nombre y su palabra. Lo mismo, es Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que Dios dice que ha engrandecido su nombre santo y su palabra santa, su verdad, sobre todas las cosas del universo, es de Él. Muy importante. Entonces, la pregunta es ya para que oremos. ¿Será importante, hermanos, ceñir los lomos con la verdad? Y la verdad es Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor.
Señor, qué preciosa es tu palabra cuando se abre, Señor, cuando se nos revela para traer entendimiento a nuestros corazones, Señor. Señor, por tu gracia, Señor, nos enseñas, por tu amor y misericordia, para que entendamos, para que esa verdad sea implantada, para que sea renovada nuestra mente y podamos entender tu verdad, y que esa verdad se vuelva poder tuyo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos esta primera arma, mi Señor, esta primera arma de la armadura, Señor, la primera, que es la verdad y de la cual dependen todas las demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en tu verdad y permanecer en tu verdad y ser hijos de la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz, dice el Señor. Hermanos, por favor, con los ojos cerrados quiero hacer una oración. Si hay alguno en este lugar que nunca le ha entregado su vida, o sea, ha comenzado en el ejército de Dios, ha venido a decirle al Señor: Señor, solo tú puedes hacer algo en mi vida, Señor. Yo no puedo. Qué importante, hermanos, el poder reconocer que Dios es absoluto, que su verdad es absoluta, que su poder es absoluto, y que Él tiene todo el poder y todos los planes para bendecirnos, para transformarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para salvarnos. Qué importante venir delante de Él y reconocer nuestro pecado, nuestra malicia, nuestra maldad, y decirle: Señor, perdóname, Señor, lávame con tu preciosa sangre, límpiame, haz de mí esa persona que solo tú puedes hacer que yo sea. Señor, transfórmame. Señor, vivifícame. Señor, implanta tu temor en mi corazón. Implanta tu verdad en mi vida, Señor, para yo ser un hijo de la verdad y seguirte, Señor. Señor, gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Bendito es el nombre del Señor. Permítame.